El dueño del banco le dio $100 a una empleada para comprar flores, pero al verla en la tumba de su amada, quedó impactado. La luz suave del atardecer entraba por las amplias ventanas de la lujosa casa de Arturo Valdés, tiñendo las paredes de un dorado melancólico. Estaba sentado en el sillón de cuero de su oficina, con la mirada fija en un punto distante, perdido en recuerdos que solo él conocía. Sobre la mesa una foto antigua de Lucía, su prometida desaparecida hace 20 años, parecía observarlo con una sonrisa eterna, congelada en el tiempo. Todos los años, en el aniversario de Lucía, Arturo seguía el mismo ritual. Dejaba el trabajo más temprano, pasaba por la florería cerca de su casa y compraba un ramo de rosas blancas, las favoritas de Lucía. Luego, llevaba las flores a un rincón especial de su casa, donde había un pequeño altar dedicado a ella. Ese era el único momento en el que permitía que el dolor reprimido emergiera, permitiéndose sentir la pérdida que lo acompañaba diariamente como una sombra silenciosa. Ese día, mientras se preparaba para realizar una vez más ese ritual, Arturo no pudo evitar sentir que algo era diferente. Tal vez fuera el peso acumulado de los años, o el hecho de que, a pesar de todo el éxito que había alcanzado, seguía sintiendo el vacío que dejó Lucía. Intentó alejar ese pensamiento, pero la angustia permanecía, como un dolor sordo que no lograba identificar. Levantándose lentamente del sillón, Arturo tomó el traje del perchero y salió de casa en dirección a la florería. El camino hasta allí era corto, pero lo recorrió de forma casi automática, perdido en sus pensamientos. Cada paso que daba lo acercaba más al momento en que colocaría las flores en el altar y al mismo tiempo aumentaba la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Al llegar a la florería, Arturo encontró el lugar más concurrido de lo habitual. Miró a su alrededor, notando la diversidad de clientes eligiendo flores para diferentes ocasiones. El olor de flores frescas llenaba el aire, mezclándose con el sonido de conversaciones y risas discretas. Sin embargo, un sonido a lo lejos llamó su atención. Una voz elevada, cargada de frustración y humillación. Siguió el sonido hasta ver a una joven siendo reprendida por no tener suficiente dinero para pagar un ramo de rosas blancas. La escena lo conmovió de forma inesperada. La joven, claramente avergonzada, intentaba explicar que las rosas eran para una ocasión especial, pero el dependiente, impaciente, no quería escuchar. Arturo, impulsado por un instinto que ni él mismo comprendía, caminó hasta el mostrador y, sin decir una palabra, pagó las flores de la joven. Ella lo miró sorprendida, con los ojos brillando con una mezcla de gratitud y alivio. «Gracias, señor», dijo ella, con la voz temblorosa. Arturo solo asintió, sintiendo algo extraño, como si acabara de cruzar una línea invisible que cambiaría el rumbo de su vida. La joven sostenía el ramo con tanto cuidado que Arturo se preguntó cuál podría ser la razón detrás de tanto aprecio por esas flores. Algo en ella despertaba una curiosidad inusitada en él, algo que no lograba identificar de inmediato, pero que lo inquietaba. Compró sus rosas y salió de la tienda, pero el encuentro con la joven no se apartaba de su mente. Había algo en ella que no lograba identificar, una conexión inexplicable que le hacía sentir que esa interacción no había sido solo una coincidencia. Mientras caminaba de regreso a su casa, no pudo evitar preguntarse quién era esa joven y por qué había tocado algo tan profundo dentro de él. Al llegar a casa, Arturo colocó el ramo en el altar, pero esta vez, el ritual que siempre había sido un consuelo silencioso parecía incompleto. No podía deshacerse de la sensación de que la vida estaba a punto de revelarle algo nuevo e inesperado. Las flores, que antes simbolizaban la presencia eterna de Lucía, ahora parecían representar algo más, algo indefinido, pero igualmente poderoso. Arturo, en su soledad, comenzó a darse cuenta de que tal vez ese no era solo otro aniversario de Lucía, sino el inicio de un viaje que nunca imaginó que haría. Mientras se alejaba del altar, miró una última vez la foto de Lucía. Las rosas blancas, reposando junto al marco dorado, parecían casi brillar a la luz del atardecer.
y Arturo sintió una punzada de esperanza, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez, pensó, esta fuera la oportunidad de redescubrir algo que había perdido hace tanto tiempo. Tal vez la vida le estaba dando una nueva oportunidad para hacer las paces con el pasado y seguir adelante. Suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad y la incertidumbre sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo, había una determinación renovada en su corazón. Arturo sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían iguales. Estaba a punto de embarcarse en un viaje de descubrimientos que lo llevaría a confrontar los secretos más profundos de su alma y tal vez a encontrar una nueva razón para vivir. A la mañana siguiente, Arturo se despertó con la mente aún atrapada en el encuentro del día anterior. La imagen de la joven en la florería, sosteniendo el ramo de rosas blancas con tanto cuidado, insistía en repetirse en su mente. No podía apartar la sensación de que había algo más detrás de ese encuentro, algo que necesitaba entender. Arturo siguió su rutina matutina con la misma precisión de siempre. El desayuno fue servido puntualmente a las 7, y él leyó los periódicos mientras saboreaba su espresso doble. Pero, a diferencia de otros días, su mente no estaba enfocada en los negocios o en las noticias. En cambio, se sorprendía pensando en la joven, imaginando quién era, cuál era su historia y por qué las rosas eran tan importantes para ella. Cuando llegó al banco, su rutina de trabajo también parecía fuera de lugar. Las reuniones que normalmente ocupaban su mente con números y estrategias ahora parecían arrastrarse. Arturo se dio cuenta de que solo estaba cumpliendo formalidades mientras su mente vagaba por otros pensamientos. La imagen de la joven y el misterio que representaba comenzaron a consumir su atención de una manera que no había experimentado en años. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos del banco, Arturo vio una escena que lo hizo detenerse abruptamente. Al final del pasillo estaba la misma joven de la florería, vestida con el uniforme modesto de limpiadora del banco. Estaba distraída, concentrada en limpiar una de las mesas de la sala de reuniones. La visión lo tomó por sorpresa y Arturo sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. No esperaba verla allí, mucho menos trabajando en un lugar tan cercano a donde él pasaba sus días. Arturo la observó durante unos momentos, intrigado. Notó la expresión de cansancio en su rostro, los movimientos cuidadosos mientras limpiaba las superficies. Había una dignidad silenciosa en sus acciones, un contraste llamativo con la escena en la florería el día anterior, donde había sido humillada por algo tan trivial como el precio de un ramo de flores. Impulsado por un instinto, Arturo decidió acercarse. Cuando ella finalmente notó su presencia, pudo ver la sorpresa y la confusión en sus ojos. Parecía que ella no sabía si debía saludarlo o continuar con su trabajo. Antes de que pudiera decir algo, él rompió el silencio. «Tú estabas en la florería ayer», dijo con una voz suave pero firme. «Yo pagué por tus flores». Isabela, todavía insegura sobre cómo reaccionar, asintió lentamente. «Sí, señor. Fue muy amable de su parte. No sabía que trabajaba aquí. En realidad soy el presidente de este banco», respondió Arturo con una leve sonrisa. «Pero lo que realmente me interesa es por qué esas flores eran tan importantes para ti». Isabela vaciló. Era evidente que la pregunta la incomodaba, pero después de un momento suspiró y decidió responder. «Eran para mi madre», dijo, bajando la mirada. «A ella siempre le gustaron las rosas blancas y hoy es su cumpleaños». Arturo sintió un nudo en el corazón al escuchar esas palabras. La coincidencia era inquietante. Él también compraba rosas blancas para Lucía en su cumpleaños. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Mi prometida, ella también amaba las rosas blancas. Las compro cada año en su cumpleaños». Isabela lo miró con una expresión de sorpresa, como si no esperara que un hombre como Arturo compartiera algo tan personal con ella. El silencio que siguió estuvo cargado de significado, una conexión silenciosa entre dos almas marcadas por pérdidas que, de diferentes maneras, moldearon sus vidas. Arturo sintió que había algo más que decir, pero antes de que pudiera continuar, una asistente del banco entró en la sala, interrumpiendo el momento. Isabela rápidamente volvió a su trabajo,
mientras Arturo, aún inmerso en los pensamientos provocados por la conversación, se despidió y salió de la sala. Al caminar de regreso a su oficina, Arturo se dio cuenta de que esa joven había despertado en él algo que llevaba mucho tiempo dormido: el deseo de entender, de conectarse, de tal vez encontrar algún tipo de redención para el vacío que lo consumía. Sabía que ese encuentro no era una simple coincidencia y que la vida le estaba ofreciendo una rara oportunidad de explorar los misterios que aún lo atormentaban. Sentado en su sillón, Arturo miró por la ventana, viendo la ciudad ajetreada allá afuera, pero su mente estaba lejos de allí. Sabía que esa joven limpiadora, Isabela, tenía algo en común con él, algo profundo y significativo que aún no lograba definir. Y por primera vez en muchos años, Arturo sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, Arturo se despertó temprano, con el peso de la conversación con Isabela aún fresco en su mente. No podía dejar de pensar en la coincidencia de las rosas blancas y en lo que eso podría significar. Su intuición le decía que había algo más profundo allí, algo que necesitaba descubrir. Justo después del desayuno, Arturo decidió llamar al detective que había contratado hace unos años para encontrar alguna pista sobre el paradero de Lucía. Durante años el detective no había podido encontrar nada sustancial, pero Arturo tenía la esperanza de que, tal vez ahora, pudiera surgir alguna nueva información. La llamada fue breve, y el detective, con voz grave, le pidió que se encontraran personalmente en su oficina esa tarde. Arturo pasó el resto de la mañana envuelto en una nube de ansiedad. ¿Qué podría haber descubierto el detective? ¿Por qué parecía tan urgente concertar una cita? La posibilidad de finalmente obtener respuestas lo dejó en un estado de inquietud que no había sentido en años. Intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba en otro lugar, constantemente volviendo a la imagen de Lucía y al misterio que la rodeaba. Finalmente, llegó la tarde, y Arturo se dirigió a la oficina del detective, ubicada en un edificio discreto en el centro de la ciudad. El ambiente era sombrío, las paredes cubiertas de estanterías llenas de archivos y documentos. El detective, un hombre de mediana edad con ojos cansados, lo saludó con un gesto de cabeza y lo invitó a sentarse. «Señor Valdés», comenzó el detective con una expresión seria, «tengo información sobre Lucía que creo que usted necesita escuchar». El corazón de Arturo se aceleró. «¿Qué descubriste?». El detective tomó una carpeta gruesa de encima de su escritorio y la abrió, revelando una serie de documentos y fotos. «Finalmente logramos rastrear a Lucía en los últimos años antes de su muerte», dijo con cuidado en cada palabra. «Murió hace 7 años en un accidente de coche, pero antes de eso, tuvo una hija». Las palabras golpearon a Arturo como un puñetazo. «¿Una hija?», repitió incrédulo. El detective asintió. «Sí, señor. Por lo que pudimos averiguar, Lucía se vio obligada a alejarse de su vida anterior por razones que aún no hemos logrado confirmar completamente. Tuvo a la hija en secreto y la crió sola hasta el día de su muerte». Arturo sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Una hija. Había tenido una hija todo este tiempo y nunca lo supo. La mezcla de emociones era abrumadora: rabia, tristeza, culpa y un profundo sentimiento de pérdida. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudo estar tan ajeno a la verdad? «¿Quién es esa hija?», preguntó Arturo con la voz temblorosa. El detective tomó una foto y se la entregó a Arturo. «Aún estamos confirmando los detalles, pero creemos que la hija de Lucía podría ser alguien que usted ya ha encontrado». Arturo miró la foto. Su corazón se detuvo al reconocer a la joven en ella. Era Isabela, la misma joven de la florería, la misma limpiadora que trabajaba en su banco. El choque de la revelación fue casi insoportable. La joven con la que había sentido una conexión inexplicable, la joven que parecía compartir un dolor similar al suyo, era su hija. «Isabela», murmuró Arturo, sintiendo una lágrima rodar por su rostro. «Ella es mi hija.
El detective asintió respetando el momento. Aún necesitamos confirmar algunos detalles, pero todas las evidencias apuntan a eso. Arturo permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la foto de Isabela, tratando de procesar la magnitud de la revelación. El sentimiento de culpa lo consumía. ¿Cómo pudo no saberlo? ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin buscar más a fondo? El dolor de perder a Lucía parecía insignificante en comparación con el dolor de saber que había perdido años de la vida de su hija sin siquiera conocerla. «Necesito verla», dijo finalmente Arturo con voz firme. «Necesito hablar con ella, explicarle todo. Pero, ¿cómo?». El detective, siempre práctico, respondió: «Le aconsejo que actúe con cautela, señor Valdés. Esta es una información muy delicada, e Isabela podría no reaccionar bien si se le aborda de forma abrupta. Le sugiero que tome el tiempo necesario para pensar en cómo revelarle esta verdad». Arturo asintió, aún en estado de shock. Sabía que el detective tenía razón. Esto no era algo que pudiera revelarse de manera impulsiva. Tendría que planear cuidadosamente cómo iba a contarle la verdad a Isabela y, lo más importante, tendría que encontrar una manera de redimirse por los años que había perdido. Cuando salió de la oficina del detective, Arturo sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida: reconectarse con la hija que nunca supo que tenía e intentar, de alguna manera, reparar el pasado. La revelación de que Isabela era su hija consumía los pensamientos de Arturo. Pasó la noche en vela, dándose vueltas en la cama, atormentado por las preguntas que surgían sin cesar. ¿Cómo había logrado Lucía ocultarle que tenía una hija? ¿Por qué nunca intentó ponerse en contacto? Y sobre todo, ¿cómo podría ahora acercarse a Isabela y revelarle la verdad sin destruirla? A la mañana siguiente, con ojeras profundas y la mente aún nublada, Arturo decidió que necesitaba actuar. La idea de pasar un día más sin hacer nada lo atormentaba. Sabía que necesitaba averiguar más sobre la vida de Isabela, entender por lo que había pasado y cómo había llegado hasta allí. Esta búsqueda de la verdad era, para él, el primer paso para intentar compensar los años perdidos. Arturo volvió al banco esa mañana, pero con un nuevo propósito. Caminó por los pasillos con una mirada atenta, observando a las personas que trabajaban para él de una manera en que nunca lo había hecho antes. Se sentía desconectado de todo eso, como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. La gran institución que había construido parecía de repente insignificante ante lo que realmente importaba ahora. Al llegar a su oficina, Arturo llamó a su asistente personal, Carlos, un hombre de confianza que trabajaba con él desde hacía años. Carlos percibió de inmediato la seriedad en el rostro de Arturo, lo que lo hizo acercarse con cautela. «Señor Valdés, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó Carlos, tratando de medir el tono de la conversación. Arturo lo miró, sintiendo una mezcla de duda y urgencia. «Carlos, necesito información sobre una empleada del banco. Isabela, ella es limpiadora aquí». Carlos se sorprendió por el pedido inusual, pero no cuestionó. «Sí, señor. Puedo conseguir la información que necesite. ¿Quiere que investigue algo en específico?». «Quiero saber todo», respondió Arturo, con voz baja pero decidida. «¿Dónde vive? Su situación familiar, cualquier detalle que puedas encontrar. Pero hazlo discretamente, por favor». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la solicitud. «Entendido, señor. Comenzaré de inmediato». Mientras Carlos se alejaba para cumplir con la tarea, Arturo se sentó en su silla de cuero y observó la ciudad a través de la amplia ventana de su oficina. La sensación de estar tan cerca de una verdad tan dolorosa lo dejaba inquieto. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Necesitaba prepararse para cualquier verdad que saliera a la luz, sin importar lo difícil que fuera enfrentarla. Unas horas después, Carlos regresó con un expediente en mano. Entró en la oficina con una expresión seria, entregando el material a Arturo sin decir una palabra. Arturo lo tomó, sintiendo el peso de esa información en sus manos.
Abrió el expediente con cuidado, como si estuviera a punto de descubrir un secreto sagrado. Las primeras páginas contenían información básica: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección actual. Pero a medida que avanzaba, Arturo encontró detalles que lo dejaron atónito. Isabela había crecido en circunstancias extremadamente difíciles. Tras la muerte de Lucía, fue criada por una vecina anciana que la acogió, pero que también tenía pocos recursos para ofrecerle. Isabela había trabajado desde joven para mantenerse, lo que explicaba su empleo como limpiadora en el banco. Lo más doloroso, sin embargo, fue descubrir que Isabela no tenía familiares cercanos. Estaba completamente sola en el mundo, luchando por sobrevivir en un entorno hostil y desafiante. Arturo sintió un nudo en el corazón mientras leía sobre las dificultades que su hija había enfrentado. Cada línea del informe parecía una acusación silenciosa contra él, un recordatorio de que, durante todos esos años, había fallado en protegerla. Con el expediente aún en las manos, Arturo sintió cómo crecía dentro de él una determinación. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero al menos podía intentar hacer lo correcto a partir de ahora. Necesitaba encontrar una manera de acercarse a Isabela, de ayudarla y quizás, con el tiempo, ganarse su confianza y revelarle la verdad. Arturo pasó el resto del día tratando de formular un plan. Pensó en varias maneras de hacerlo, pero todas le parecían inadecuadas. ¿Cómo podría simplemente aparecer y decirle que era su padre? La idea parecía absurda y hasta cruel. Necesitaba una manera más suave, algo que no la asustara o la alejara. Finalmente, Arturo decidió que comenzaría de forma simple, ofreciéndole una oportunidad para mejorar su situación en el banco. Tal vez, si ella pudiera ver que él estaba dispuesto a ayudarla, eso crearía una base de confianza. La verdad podría esperar hasta que él sintiera que era el momento adecuado. Con el plan en mente, Arturo llamó a Carlos una vez más. «Carlos, quiero que encuentres una manera de promover a Isabela dentro del banco. Algo que ella merezca y que pueda mejorar su situación». Carlos pareció sorprendido, pero no cuestionó la orden. «Voy a encargarme de eso, señor Valdés. Haré una recomendación para que reciba una promoción pronto». Arturo asintió, satisfecho con la decisión. Sabía que este era solo el comienzo de un largo viaje, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para redimirse y, finalmente, conocer a la hija que nunca supo que tenía. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión creciente para Arturo. Había iniciado el proceso de promoción para Isabela en el banco, pero sabía que eso era solo un pequeño paso frente a lo que necesitaba hacer. Con cada momento que pasaba, la ansiedad de revelar la verdad aumentaba, pero aún no sabía cómo ni cuándo lo haría. El fin de semana, Arturo decidió que necesitaba un momento para reflexionar. Lejos de las presiones del trabajo y la incertidumbre sobre Isabela, fue al cementerio donde Lucía estaba enterrada, un lugar que visitaba raramente, pues el dolor de la pérdida seguía siendo muy presente. Pero ese día sintió que necesitaba estar cerca de Lucía, como si buscara fuerzas en su memoria para enfrentar lo que estaba por venir. Al llegar al cementerio, Arturo caminó lentamente entre las tumbas, con el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies. El lugar estaba en silencio, excepto por el sonido distante del viento que soplaba suavemente entre los árboles. Cuando finalmente llegó a la tumba de Lucía, se detuvo, mirando la lápida sencilla que llevaba su nombre. Las rosas blancas que había traído en su última visita estaban marchitas, pero aún mantenían un resquicio de la belleza que Lucía tanto amaba. Arturo se arrodilló ante la tumba, sintiendo una oleada de emociones invadirlo. Cerró los ojos, tratando de organizar sus pensamientos, pero todo lo que pudo sentir fue una mezcla de tristeza y culpa. «Lucía, descubrí lo de Isabela», susurró, como si estuviera hablando con ella. «Yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo decírselo». Mientras Arturo luchaba con sus sentimientos, escuchó pasos suaves acercándose. Abrió los ojos y se giró lentamente,
sintiendo un escalofrío al darse cuenta de que no estaba solo. Isabela estaba ahí, a unos pocos metros de distancia, sosteniendo un ramo de rosas blancas. La expresión en su rostro era de sorpresa, pero también de reconocimiento. Por un momento que pareció durar una eternidad, ambos se miraron en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, Isabela rompió el silencio. «¿Usted qué hace aquí?», preguntó con la voz vacilante. Arturo trató de recuperar la compostura. «Yo vine a visitar a Lucía», dijo, intentando ocultar el torbellino de emociones que sentía. «Ella era muy importante para mí». Isabela dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en la lápida. «Lucía era mi madre», reveló ella, con una voz baja y cargada de emoción. «Vengo aquí todos los años, en su cumpleaños». Las palabras de Isabela cayeron como una piedra en el corazón de Arturo. Se quedó paralizado por un momento, procesando la revelación que, de alguna manera, ya sabía. Pero escucharla de boca de Isabela hacía que todo fuera aún más real y doloroso. La confirmación de que Lucía realmente había sido su madre y que Isabela, su hija, estaba ahí frente a él, hizo que Arturo sintiera un nudo en la garganta. «Lo siento mucho», dijo Arturo, con una voz que apenas era un susurro. «Lamento mucho todo lo que has pasado, todo lo que has perdido». Isabela lo miró, confundida por el tono de sus palabras. «¿Por qué me dice eso?», preguntó, dando otro paso hacia adelante, ahora frente a él. Arturo sabía que no podía seguir evitando la verdad. Miró a los ojos de Isabela, tratando de encontrar las palabras correctas. «Yo soy Arturo Valdés», comenzó titubeante. «Tu padre, yo soy tu padre, Isabela». El shock se reflejó en el rostro de Isabela. Dio un paso hacia atrás como si hubiera recibido un golpe invisible. «¿Mi padre?», repitió incrédula, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Pero, ¿cómo es posible? Mi madre nunca me habló de ti, nunca dijo que estuvieras vivo». Arturo sintió una oleada de tristeza. «Lucía se vio obligada a alejarse de mí, Isabela. No supe de ti hasta ahora, pero necesito corregir esto. Quiero estar presente en tu vida». Isabela lo miró, todavía luchando por aceptar la revelación. La confusión y el dolor eran evidentes en su rostro, pero también había un destello de esperanza, como si una parte de ella quisiera creer que eso era verdad, que finalmente había encontrado al padre que siempre soñó conocer. «¿Por qué ahora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no estuviste ahí cuando más te necesitaba?». Arturo sintió el peso de las preguntas de Isabela y sabía que no tenía respuestas fáciles. «Fui un tonto», admitió con sinceridad. «Estaba cegado por mi propio sufrimiento y dejé pasar la oportunidad de buscarte. Pero ahora que sé la verdad, quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Isabela guardó silencio, absorbiendo las palabras de Arturo. El cementerio a su alrededor parecía desaparecer, dejando solo a los dos y la memoria de Lucía entre ellos. La decisión que Isabela tomara en ese momento podría cambiar sus vidas para siempre. El impacto de la revelación pesaba sobre Isabela como una tormenta inminente. Después del encuentro en el cementerio, se retiró rápidamente, alegando que necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de descubrir. Arturo respetó su espacio, comprendiendo que el peso de la verdad que le había revelado no era algo que pudiera asimilarse fácilmente. En los días que siguieron, Isabela se sumergió en sus pensamientos, tratando de conciliar lo que sabía sobre su vida con la nueva realidad que se le había presentado. Crecer sin un padre siempre había sido una fuente de dolor para ella. Y ahora, descubrir que él estaba vivo y tan cerca, trabajando en el mismo lugar que ella, era casi imposible de creer. Arturo, por su parte, luchaba contra la ansiedad de dar el siguiente paso. Sabía que debía actuar con cautela. La conexión que tanto deseaba establecer con Isabela estaba colgando de un hilo delgado y cualquier movimiento en falso podría destruirla antes de que siquiera comenzara.
Isabela, sin saber cómo lidiar con el torbellino de emociones que la acosaba, decidió investigar por su cuenta. Quería saber más sobre Arturo, entender quién era realmente antes de tomar cualquier decisión sobre permitir o no que él entrara en su vida. Isabela comenzó a observar a Arturo discretamente en el banco, tratando de captar cualquier señal que confirmara o desmintiera la historia que él le había contado. Para Isabela, cada detalle era importante. Observaba cómo Arturo trataba a sus empleados, cómo manejaba las decisiones difíciles e incluso cómo interactuaba con los clientes más importantes. Se sorprendió al darse cuenta de que, a pesar de su posición de poder, Arturo parecía cargar con una tristeza similar a la suya, un vacío que solo podía ser llenado por algo que había perdido hace mucho tiempo. Mientras Isabela reflexionaba sobre estos descubrimientos, Arturo estaba en su propia travesía. Revivía los recuerdos del pasado, tratando de entender cómo habían llegado las cosas a ese punto. Recordó los días felices con Lucía, el amor que compartían y el futuro que habían planeado juntos. Pero el recuerdo más doloroso era el momento en que todo se desmoronó, cuando un accidente le arrebató el control de su vida. Lucía había desaparecido poco después del accidente y Arturo fue incapaz de encontrarla. Pasó años creyendo que ella lo había abandonado, sin considerar jamás que algo más podría haber sucedido. Ahora, con la verdad finalmente revelada, se daba cuenta de cuán ciego y egoísta había sido, dejando que el dolor lo consumiera en lugar de luchar por lo que realmente importaba. Con el paso de los días, Arturo decidió que no podía esperar indefinidamente. Necesitaba dar un paso hacia Isabela, mostrarle que estaba comprometido a construir una relación verdadera a pesar del tiempo perdido. Entonces tuvo una idea: invitarla a cenar. Un momento en el que pudieran hablar con calma, lejos del entorno impersonal del banco. Arturo preparó cuidadosamente la invitación, escribiendo una carta personal donde expresaba su deseo de conocerla mejor, pero sin presionarla. Entregó el sobre discretamente a Carlos, pidiéndole que se lo diera a Isabela cuando estuviera sola. La respuesta de Isabela era incierta, pero Arturo sabía que debía intentarlo. Esa noche, Isabela recibió el sobre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Cuando lo abrió, leyó las palabras de Arturo con el corazón acelerado. Él estaba siendo amable, cuidadoso en sus palabras, mostrando respeto por el espacio que ella necesitaba, pero también dejando claro su sincero deseo de conectarse con ella. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Después de pensar durante horas, Isabela decidió aceptar la invitación. Había muchas preguntas que necesitaba hacer, muchas respuestas que solo Arturo podría darle. Sabía que aquello no sería fácil, pero sintió que debía enfrentar sus miedos y descubrir por sí misma quién era ese hombre que decía ser su padre. El encuentro se programó en un restaurante tranquilo, lejos del bullicioso centro de la ciudad. Cuando Isabela llegó, encontró a Arturo esperándola en una mesa reservada en un rincón más privado. Él se levantó al verla, ofreciendo una sonrisa tensa, pero genuina. «Gracias por venir», dijo Arturo mientras Isabela se sentaba. «Sé que esto no es fácil para ti». «No es fácil para ninguno de nosotros», respondió Isabela tratando de controlar la mezcla de emociones que sentía. «Pero necesito respuestas, necesito entender por qué nunca estuviste ahí, por qué hasta ahora». Arturo asintió, sabiendo que esas preguntas llegarían. Comenzó a hablar, compartiendo la historia de su relación con Lucía, del accidente que cambió sus vidas y de cómo pasó años sumergido en el trabajo, intentando escapar del dolor. Le contó sobre la investigación que llevó al descubrimiento de su existencia y sobre el arrepentimiento que sentía por no haber hecho más para encontrarla antes. Isabela lo escuchaba atentamente, su expresión alternando entre incredulidad y comprensión. Le resultaba difícil imaginar lo que Arturo había pasado, pero al mismo tiempo comenzaba a ver que él era un hombre marcado por los remordimientos, al igual que ella. El peso de la revelación era enorme, pero Isabela sintió que, por primera vez, empezaba a entender toda la historia.
Cuando terminó la cena, ambos sabían que aún quedaba mucho por decir, pero también sabían que ese era solo el comienzo de un largo camino. Isabela no estaba lista para perdonar por completo, pero estaba dispuesta a darle a Arturo una oportunidad de demostrar que realmente quería ser parte de su vida. Arturo, por su parte, dejó el restaurante con un sentimiento de esperanza renovada. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a mostrarle a Isabela que estaba ahí para quedarse, dispuesto a recuperar lo que había perdido un paso a la vez. Los días posteriores a la cena entre Arturo e Isabela estuvieron marcados por una extraña tensión en el aire. Ambos sabían que, a pesar de las primeras conversaciones, aún quedaba un largo camino por recorrer. Isabela estaba dividida entre el deseo de conocer mejor al hombre que decía ser su padre y el miedo de abrir una herida que tal vez nunca pudiera sanar por completo. Arturo, por otro lado, estaba decidido a seguir acercándose a Isabela. Se dio cuenta de que, para ganarse su confianza, necesitaría ser transparente y honesto, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Sabía que el pasado tenía cicatrices profundas que no se curarían fácilmente, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones o de la falta de ellas. En un gesto de buena fe, Arturo invitó a Isabela a visitar su casa. Quería que conociera más sobre su vida, sobre el ambiente en el que había pasado los últimos años aislado, consumido por el dolor de la pérdida. Isabela dudó, pero finalmente aceptó la invitación. Sabía que para entender plenamente quién era Arturo, necesitaría verlo en su entorno, donde se sentía más cómodo y tal vez más vulnerable. Cuando Isabela llegó a la casa de Arturo, él la recibió en la puerta, con una sonrisa acogedora, pero nerviosa. La casa era grande e imponente, pero había algo melancólico en la forma en que cada habitación estaba organizada, como si fuera más un mausoleo que un hogar. Las fotos de Lucía estaban por todas partes, al igual que el altar con las rosas blancas que él renovaba cada año en su aniversario. «Sé que es mucho para absorber», dijo Arturo mientras la guiaba por la casa. «Pero quería que vieras cómo Lucía siempre estuvo presente en mi vida, incluso después de que se fue». Isabela observó en silencio, absorbiendo cada detalle. Podía sentir el peso de la historia que impregnaba ese lugar, la tristeza que parecía arraigada en cada pared. Pero al mismo tiempo, también empezó a darse cuenta de que Arturo no era solo el hombre poderoso y distante que ella imaginaba. Era alguien que había sufrido profundamente y que, de alguna manera, todavía estaba atrapado en el pasado. Finalmente llegaron a la oficina de Arturo, el corazón de la casa, donde él pasaba la mayor parte del tiempo. En una de las paredes, una gran estantería de libros cubría casi todo el espacio, pero fue la pequeña mesa junto a la ventana lo que captó la atención de Isabela. Sobre ella había una foto de ella y Lucía, claramente tomada cuando ella era aún muy pequeña. «Esa foto, ¿cómo la conseguiste?», preguntó Isabela, acercándose a la mesa con cautela. «Fue una de las pocas cosas que logré encontrar después de que Lucía desapareció», respondió Arturo, con la voz llena de emoción. «La guardé todos estos años, incluso sin saber quién eras. Creo que, de alguna manera, siempre supe que eras parte de mi vida, aunque no supiera cómo». Isabela tomó la foto en sus manos, observando los rostros familiares que la miraban de vuelta. La imagen trajo de vuelta recuerdos que había enterrado profundamente, memorias de una infancia difícil, pero también de momentos de alegría junto a su madre. «No sé qué decir», admitió Isabela con la voz temblorosa. «Todo esto es mucho». Arturo se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Lo entiendo. No espero que aceptes todo de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para responder todas las preguntas que tengas, para ayudar a llenar los vacíos que el pasado dejó». Isabela se sintió dividida. Parte de ella quería alejarse, huir de esa realidad complicada, pero otra parte, tal vez la parte que siempre deseó tener una familia completa, quería creer que Arturo estaba siendo sincero, que realmente quería formar parte de su vida.
pero había algo que aún la inquietaba, algo que necesitaba entender por completo antes de tomar cualquier decisión. «Necesito saber por qué mi madre nunca me habló de ti», preguntó Isabela, con una mezcla de dolor y curiosidad. «¿Por qué mantuvo ese secreto?» Arturo respiró hondo, preparado para enfrentar la verdad más difícil. «Lucía y yo nos separamos de forma abrupta después del accidente. Ella desapareció y yo me quedé perdido, creyendo que me había abandonado. Solo ahora entiendo que, por alguna razón, se vio obligada a alejarse. Tal vez pensó que estaba protegiéndome o protegiéndote a ti, pero la verdad es que no hice lo suficiente para encontrarlas». Isabela miró a Arturo, viendo el peso del arrepentimiento en sus ojos. La revelación no era simple, pero había algo en su honestidad que la conmovió. Por primera vez, vio no solo a un hombre poderoso, sino a un padre que había cometido errores, que estaba tratando desesperadamente de corregir el pasado. «Aún no sé si puedo perdonarte», dijo Isabela con voz baja. «Pero quiero intentar entender, quiero intentar conocer quién eres, quién fuiste para mi madre». Arturo sintió una oleada de alivio y emoción. «Eso es todo lo que pido, Isabela, tiempo y una oportunidad para mostrarte que, a pesar de los errores, el amor que siento por ti es real». Mientras Isabela volvía a colocar la foto en la mesa, sintió que, aunque el camino por delante fuera difícil, estaba lista para dar el primer paso. Y, por un breve momento, en ese ambiente cargado de historia, padre e hija sintieron que tal vez, finalmente, estaban comenzando a construir un puente sobre el abismo que el tiempo y el destino habían creado entre ellos. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de encuentros entre Arturo e Isabela. Ambos se estaban esforzando por construir una relación a partir de las ruinas de un pasado lleno de secretos y resentimientos. Arturo, por su parte, comenzó a compartir más sobre su pasado con Isabela, hablando sobre su amor por Lucía, los sueños que tenían juntos y cómo todo se desmoronó después del accidente. Isabela, aunque todavía cautelosa, empezó a abrirse más también, hablando sobre su infancia, sobre cómo fue crecer sin un padre y las dificultades que enfrentó al lado de su madre. Le contó a Arturo sobre los sacrificios que Lucía hizo para asegurarse de que ella tuviera una vida digna, a pesar de los pocos recursos que tenían. Cada nueva revelación era una espada de doble filo para Arturo, que sentía tanto orgullo por Lucía como una profunda culpa por no haber estado allí para ayudarla. En uno de esos encuentros, Isabela reveló que había algo que necesitaba hacer, algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo: visitar el lugar donde ella y Lucía vivieron después del accidente. Explicó que, desde la muerte de su madre, nunca había tenido el valor de regresar al pequeño departamento donde vivieron porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero ahora, con toda la nueva información y la presencia de Arturo en su vida, sentía que estaba lista para enfrentar esos recuerdos. Arturo, al darse cuenta de lo mucho que significaba esa visita para Isabela, se ofreció a acompañarla. Sabía que no sería fácil, pero quería estar a su lado, ofreciéndole el apoyo que tanto merecía. Isabela dudó por un momento, pero terminó aceptando la oferta. En el fondo, sabía que necesitar apoyo no era un signo de debilidad, y tal vez tener a Arturo a su lado podría ayudarla a finalmente hacer las paces con el pasado. A la mañana siguiente, los dos partieron hacia el antiguo barrio donde Isabela había crecido. El camino fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Al llegar, Isabela se quedó paralizada por unos segundos, observando las calles familiares que no veía desde hacía años. Las paredes desgastadas de los edificios, los niños jugando en las aceras, todo estaba impregnado de los recuerdos de su infancia. Caminaron juntos hasta el edificio donde Isabela y Lucía vivieron. El lugar había cambiado muy poco, pero para Isabela cada detalle parecía cargar una intensa carga emocional. Al entrar en el pequeño departamento, Isabela fue invadida por una ola de nostalgia y dolor. Todo estaba tal como lo recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Arturo observaba en silencio, respetando el espacio de Isabela,
mientras ella recorría las habitaciones. Isabela fue hasta la habitación donde solía dormir, ahora vacía y llena de polvo. Tocó la ventana recordando las noches en que Lucía le contaba historias para tranquilizarla cuando surgían los miedos infantiles. Sentada en el borde de la cama, Isabela sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. «Ella era todo para mí», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Y siempre me pregunté por qué mi papá no estaba con nosotras». Arturo se acercó lentamente, sentándose junto a Isabela. Quería decir algo, pero las palabras parecían insuficientes ante la profundidad del dolor que Isabela cargaba. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó», dijo finalmente con la voz también temblorosa. «Pero quiero que sepas que, si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo de manera diferente. No sabía de tu existencia, pero eso no justifica que no haya buscado más a fondo. Fallé, Isabela, y lo lamento profundamente». Isabela miró a Arturo, viendo la sinceridad en sus ojos. Le resultaba difícil aceptar todo lo que estaba escuchando, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a calmarse. Tal vez era el hecho de que, por primera vez, alguien estaba reconociendo el dolor que ella llevaba y ofreciéndole un espacio para procesarlo. Ya no estaba sola en ese viaje. Después de un rato en silencio, Isabela se levantó y comenzó a recoger algunas pocas cosas que aún quedaban en el departamento. Arturo la ayudó, sin cuestionar sus decisiones. Cuando terminaron, Isabela miró alrededor una última vez, como si se estuviera despidiendo de una parte de su vida que hasta ese momento no había logrado dejar atrás. «Gracias por estar aquí conmigo», dijo Isabela mientras cerraban la puerta del departamento por última vez. «No sé si ya estoy lista para perdonar todo, pero creo que ahora puedo empezar a seguir adelante». Arturo asintió, sintiendo que un peso se liberaba de sus hombros. «Estaré aquí para lo que necesites, siempre. Ambos tenemos mucho que aprender y enfrentar, pero estoy dispuesto a hacerlo contigo, un paso a la vez». Isabela sonrió levemente, tal vez por primera vez sintiendo que la vida le estaba dando una nueva oportunidad, una oportunidad para empezar de nuevo. Y mientras caminaban de regreso al auto, el sol comenzó a brillar más intensamente, como una señal de que, a pesar de las dificultades, un nuevo día estaba comenzando para ambos. Con el paso de los días, la relación entre Arturo e Isabela comenzó a profundizarse. Aunque aún había heridas abiertas y preguntas sin respuesta, ambos estaban comprometidos en dar un paso adelante, tratando de construir una base de confianza y comprensión mutua. Isabela seguía siendo cautelosa, pero poco a poco empezó a ver en Arturo no solo al hombre que había perdido tanto, sino también a alguien dispuesto a hacer todo lo posible por reparar los daños causados por el pasado. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín de la casa de Arturo, Isabela mencionó que todavía tenía algunos recuerdos de su madre guardados en un viejo baúl en el banco. Explicó que, a lo largo de los años, había mantenido esos objetos como una manera de conectarse con Lucía, pero ahora sentía que estaba lista para compartirlos con Arturo. «Tal vez ver estas cosas te ayude a entender mejor quién era mi madre después de que se separaron», dijo Isabela con un tono suave. Arturo se sintió conmovido por la oferta. «Me encantaría ver esos recuerdos», respondió con una sonrisa genuina. «Gracias por confiar en mí con algo tan importante para ti». Al día siguiente, Isabela trajo el baúl a la oficina de Arturo. El objeto era pequeño, de madera oscura y un poco desgastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa, mirando a Arturo con una mezcla de expectativa y nerviosismo. «Son solo algunas cosas, fotos, cartas, cosas que mi madre guardó a lo largo de los años», explicó. Arturo abrió el baúl con cuidado, casi como si estuviera desenterrando un tesoro perdido. El interior estaba forrado con un tejido antiguo, y sobre él estaban cuidadosamente apiladas varias fotografías amarillentas por el tiempo. La primera foto que Arturo tomó era de Lucía sosteniendo a un bebé, claramente Isabela. La sonrisa en el rostro de Lucía era radiante, y Arturo sintió un nudo en el corazón al darse cuenta de cuánto había perdido. «Ella siempre hablaba de ti», dijo Isabela, observando las reacciones de Arturo.
Aunque yo no sabía quién eras, ella me contaba historias de un hombre bueno, alguien a quien amaba profundamente. Nunca supe por qué él no estaba cerca, pero ahora entiendo que de alguna manera ella intentaba protegerte. Arturo hojeaba las fotos con cuidado, cada una trayendo de vuelta una avalancha de recuerdos. También había cartas, algunas escritas por Lucía y nunca enviadas. Arturo comenzó a leerlas, sintiendo las palabras como puñales en su corazón. Lucía escribía sobre su soledad, sobre los desafíos de criar a Isabela sola, pero también sobre la esperanza de que un día las cosas pudieran resolverse. «Nunca se dio por vencida con nosotros», dijo Arturo con la voz entrecortada. «Incluso cuando estaba sola, todavía creía que podríamos tener una vida juntos». Isabela asintió, sintiendo el dolor de Arturo como si fuera el suyo. «Mi mamá era una mujer fuerte, pero la vida fue dura con ella. Sé que hizo lo mejor que pudo por mí, y ahora quiero creer que podemos honrar su memoria construyendo algo bueno juntos». En ese momento, algo cambió entre ellos. La oferta de Isabela de compartir esos recuerdos tan preciados con Arturo fue un gesto de confianza, una señal de que, a pesar de todo, estaba dispuesta a darle una oportunidad a esta nueva relación. Y para Arturo, fue una prueba de que, aunque había cometido errores en el pasado, aún había esperanza de redención. Después de ese día, Arturo e Isabela empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo revisando el pasado, sino también haciendo planes para el futuro. Discutieron las posibilidades de mejorar la vida de Isabela, tanto dentro como fuera del banco. Arturo le ofreció apoyo para que pudiera estudiar si quería seguir un nuevo camino profesional, e Isabela, aunque dudosa al principio, comenzó a considerar estas nuevas oportunidades. La dinámica entre ellos comenzó a evolucionar de manera natural. Arturo dejó de ser solo el padre ausente y se convirtió en un mentor, alguien en quien Isabela podía confiar y acudir en momentos de duda. Comenzaron a compartir más sobre sus vidas diarias, intercambiando historias, opiniones y, eventualmente, risas. Cada pequeña victoria en el fortalecimiento de esta nueva relación era celebrada, y ambos empezaron a sentir que estaban construyendo algo sólido y significativo. Sin embargo, a pesar del progreso, ambos sabían que aún quedaban sombras del pasado que debían enfrentarse. Había secretos y mentiras que no podían ignorarse, y el miedo de que algo pudiera amenazar esta nueva alianza era constante. Pero juntos, decidieron que estarían listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, confiando el uno en el otro y en la fuerza del vínculo que estaban creando. El tiempo que pasaban juntos comenzó a reflejarse en sus vidas de manera positiva. Arturo se sentía más ligero, más conectado con el mundo a su alrededor, e Isabela comenzó a sentir una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Pero en el fondo, ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir, y que solo enfrentando lo que había detrás de las sombras podrían realmente seguir adelante. Con el tiempo, la vida de Arturo e Isabela empezó a estabilizarse en una nueva normalidad. Habían construido una rutina de encuentros regulares donde compartían historias, experiencias y sueños. Arturo, que durante mucho tiempo se había visto a sí mismo como un hombre solitario, comenzó a sentir nuevamente la presencia reconfortante de una familia. Isabela, por su parte, empezó a abrirse a la idea de tener un padre en su vida, alguien que, a pesar de los errores del pasado, estaba dispuesto a hacer todo lo posible por estar presente en su futuro. Pero, como ocurre tantas veces, el pasado no estaba dispuesto a ser enterrado tan fácilmente. En medio de este florecimiento de esperanza, comenzaron a surgir complicaciones inesperadas, pequeñas señales de que no todo estaba resuelto. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la oficina del banco, Arturo recibió una llamada que lo hizo congelarse. Al otro lado de la línea, una voz que no había escuchado en años, pero que reconocería en cualquier lugar. Era Santiago, un viejo amigo y socio de negocios, que se había distanciado después del accidente de Lucía. «Arturo, necesitamos hablar», dijo Santiago, su voz cargada de urgencia.
Hay cosas sobre el pasado que necesitas saber. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el reencuentro con Santiago no era una buena señal. Santiago, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué ahora? Es sobre Lucía, respondió Santiago con una pausa que pareció durar una eternidad. Y sobre las circunstancias en torno al accidente. No puedo hablar por teléfono, pero necesitamos reunirnos. Hay mucho que no sabes, y esto puede cambiarlo todo. El corazón de Arturo latía con fuerza. Había pasado tantos años creyendo que el accidente de Lucía y su posterior separación fueron el resultado de una tragedia sin sentido. La idea de que había algo más detrás de eso lo dejó atónito. ¿Dónde y cuándo? Fue todo lo que pudo responder. Esta noche en nuestro antiguo restaurante, dijo Santiago, antes de colgar abruptamente. Arturo se quedó quieto durante mucho tiempo, con el teléfono todavía en la mano. El regreso de Santiago y la promesa de revelaciones sobre el pasado amenazaban con desestabilizar todo lo que él e Isabela habían construido. Sabía que no podía ocultarle esta reunión a Isabela, pero también temía cómo reaccionaría ella ante más secretos y mentiras. Esa noche, Arturo se reunió con Santiago en el restaurante donde solían encontrarse antes del accidente. El lugar estaba casi vacío, excepto por algunos clientes dispersos. Santiago estaba sentado en un rincón, pareciendo más viejo y cansado de lo que Arturo recordaba. Los años tampoco habían sido amables con él. «Arturo», dijo Santiago, levantándose para saludarlo. «Gracias por venir». Arturo se sentó a la mesa, sintiéndose tenso. «Santiago, ¿de qué estás hablando? ¿Qué sabes sobre el accidente de Lucía?» Santiago respiró hondo antes de empezar a hablar. «Arturo, sé que has creído durante mucho tiempo que el accidente fue una tragedia inexplicable, pero hay más cosas involucradas. Lucía no solo estaba huyendo por el accidente, fue obligada a alejarse de ti por razones que van más allá de lo que imaginas». Arturo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? ¿Obligada? ¿Por quién?» «Por personas que tenían interés en mantenerla lejos de ti. Personas poderosas que creían que la presencia de Lucía podría interferir con sus propios planes de negocios. No lo sabía en ese momento, pero recientemente descubrí que hubo un complot para asegurarse de que Lucía se mantuviera fuera de tu vida». Arturo sintió una ira hirviente crecer dentro de él. «¿Estás diciendo que alguien la apartó de mí intencionalmente? ¿Quién? ¿Por qué?» «Todavía estoy reuniendo las pruebas», dijo Santiago con la voz baja. «Pero lo que puedo decir es que Lucía sabía que la estaban vigilando. Intentó protegerte a ti y a Isabela, por eso nunca regresó. Sabía que cualquier intento de reconciliación podría ponerlos en peligro». Las palabras de Santiago golpearon a Arturo como un puñetazo. Todo lo que había creído sobre los eventos de ese período estaba siendo desmantelado. «¿Y me lo estás contando hasta ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes?» Santiago bajó la mirada, avergonzado. «No lo supe hasta hace poco. Descubrí que algunas personas con las que hacíamos negocios en esa época estaban involucradas. Lo siento mucho, Arturo. Si lo hubiera sabido antes, habría hecho algo». Arturo guardó silencio, asimilando las revelaciones. El peso de lo que Santiago había dicho era abrumador. El pasado que tanto había luchado por entender se volvía cada vez más complejo, y las sombras que parecían haberse disipado volvían para atormentarlo. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo Arturo finalmente, levantándose de la mesa. «Pero si lo que dices es verdad, esto lo cambia todo». Santiago asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo sé, Arturo. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». Arturo salió del restaurante con la mente en un torbellino. ¿Qué debía hacer con esta nueva información? Y más importante aún, ¿cómo se lo contaría a Isabela? Sabía que ella merecía conocer la verdad, pero temía que esta revelación pudiera destruir el progreso que habían logrado juntos. Mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad,
Arturo se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. El pasado no estaba dispuesto a perdonarlo, y ahora debía decidir si enfrentaría esta nueva batalla solo o con la ayuda de Isabela a su lado. Las revelaciones de Santiago pesaban sobre Arturo como una nube oscura, amenazando con deshacer todo el progreso que él e Isabela habían hecho. Pasó la noche en vela, luchando por decidir qué hacer. Por un lado, sabía que debía contarle la verdad a Isabela, pero, por otro, temía que esto pudiera desestabilizarla aún más. Se había prometido a sí mismo no ocultarle nada más, pero esta nueva información era diferente. Era una bomba que podía explotar en cualquier momento, y no sabía cómo controlarla. A la mañana siguiente, Arturo finalmente tomó una decisión. Sabía que, si quería construir un futuro verdadero con Isabela, necesitaba ser honesto, sin importar las consecuencias. Decidió que iría a casa de Isabela y le contaría todo. Ella merecía saber lo que había ocurrido con su madre, y juntos tendrían que decidir cómo lidiar con eso. Arturo llegó a la casa de Isabela poco antes del almuerzo. Ella lo recibió con una sonrisa vacilante, notando claramente la tensión en su rostro. «Arturo, ¿todo está bien? Pareces preocupado», dijo mientras lo invitaba a entrar. Arturo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Isabela, necesitamos hablar. Hay algo que descubrí sobre el pasado de tu madre, sobre lo que realmente le sucedió, y creo que necesitas saberlo». Isabela frunció el ceño, sintiendo la gravedad en la voz de Arturo. «¿Qué descubriste?» Arturo le contó todo, desde el encuentro con Santiago hasta la información que él había revelado. Isabela escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a tristeza a medida que la verdad se iba desvelando ante ella. Cuando Arturo terminó, el silencio que siguió fue pesado y lleno de emociones no expresadas. «Entonces, mi madre fue alejada de ti por personas que querían protegernos o proteger sus propios intereses», dijo finalmente Isabela, con la voz ligeramente temblorosa. «Y ella lo sabía, por eso nunca intentó regresar». Arturo asintió, sintiendo la culpa corroer su corazón. «Sí, y yo no lo sabía. Debería haber hecho más, haber investigado más a fondo, pero ahora que sabemos la verdad, necesitamos decidir qué hacer con esta información. No quiero más secretos entre nosotros, Isabela». Isabela miró a Arturo con sus emociones encontradas. «Te agradezco que me hayas contado la verdad, Arturo, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Es mucho para asimilar de una sola vez». Arturo lo entendió y no la presionó. «Claro, Isabela, estaré aquí esperando, siempre que estés lista para hablar sobre esto». En los días que siguieron, Isabela se aisló un poco, tratando de lidiar con la nueva información sobre su madre. Visitó la tumba de Lucía nuevamente, buscando algún tipo de consuelo o respuesta. Allí, sentada en silencio frente a la lápida, Isabela comenzó a entender que su madre había tomado decisiones difíciles para protegerla y que, de alguna manera, Arturo también era una víctima de esas circunstancias. Finalmente, después de varios días de reflexión, Isabela decidió que no podía seguir viviendo en el pasado. Sabía que, si quería seguir adelante, necesitaba aceptar las verdades dolorosas y encontrar una manera de convivir con ellas. Decidió encontrarse con Arturo para tener una última conversación sobre el asunto. Se encontraron en un parque tranquilo, lejos de las distracciones de la ciudad. Isabela, con una expresión serena, comenzó a hablar. «Arturo, he pensado mucho en lo que me contaste, y a pesar de todo, no puedo culparte por lo que sucedió. El pasado es complicado, y todos cometemos errores, pero no quiero que esos errores definan nuestro futuro». Arturo, sintiendo un alivio inmenso, asintió. «Yo tampoco quiero eso, Isabela. Solo quiero que podamos construir algo verdadero de aquí en adelante». Isabela sonrió levemente. «Entonces eso es lo que haremos. Vamos a honrar la memoria de mi madre viviendo una vida que ella hubiera deseado para nosotros. Una vida llena de amor, comprensión y apoyo mutuo». Con esas palabras, ambos sintieron como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros.
Todavía tenían mucho que aprender y enfrentar juntos, pero estaban listos para seguir adelante, dejando atrás las sombras del pasado. A partir de ese momento, Arturo e Isabela decidieron que, en lugar de ser definidos por lo que habían perdido, serían definidos por lo que aún podían construir juntos. Los meses siguientes fueron de renovación para ambos. Arturo comenzó a involucrarse más en la vida de Isabela, no solo como padre, sino como mentor y amigo. La apoyó en sus estudios, alentándola a seguir sus sueños, e Isabela, por su parte, comenzó a confiar más en él, viendo en él no solo al padre que nunca tuvo, sino también a un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar presente en su vida. Arturo también se aseguró de investigar más a fondo las circunstancias en torno a la separación de Lucía, buscando justicia para ella y para Isabela. Con el apoyo de Santiago, logró exponer a las personas que estaban detrás del complot que separó a Lucía de él, asegurándose de que la verdad finalmente saliera a la luz. Al final, el vínculo entre Arturo e Isabela se volvió inquebrantable. Aprendieron que, aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro siempre está abierto a nuevas posibilidades. Y con cada nuevo día, construyeron una vida que honraba la memoria de Lucía y celebraba la segunda oportunidad que la vida les había dado. Mientras caminaban juntos por el parque, observando el sol ponerse en el horizonte, padre e hija sabían que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, estaban exactamente donde debían estar. Juntos, listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara.